Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Quiero que usted me preste muchísima atención a esta verdad de reino que le voy a enseñar hoy. Cuando la entendí, porque se me fue iluminado por el Espíritu, de lo que está escrito en el texto sagrado en Revelación, que se inscribió por inspiración, al entender esta verdad y tener una identidad de lo que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús. Porque es un grave problema donde tenemos en la iglesia creyentes que no tienen una identidad, no saben quiénes son, qué tienen y qué pueden en Cristo Jesús. Y en el peor de los casos, creyentes que viven como hijos de un padre, como hijos huérfanos de un padre vivo. Así viven muchos creyentes. Te estoy hablando del 80%, para no llegar al 90%, de hijos huérfanos de un padre vivo. Eso es paradójico, eso es contraproducente, eso es admisible, inaceptable. Eso no tiene lógica. Pero así vive la iglesia, no todos, pero la mayoría. Cuando entendí esto, porque tuve una identidad, ya lo dije, de lo que soy, tengo y puedo en Cristo Jesús, y pude entender la paternidad de Dios, quién es Dios como Padre. Que de paso le digo, me costó entender a Dios como Padre porque yo no tuve un padre. Yo fui engendrado, mi padre nunca me abandonó porque es que nunca tuvo. Abandonar es que estuvo y se vaya. Él nunca estuvo. Fui un niño abandonado por mi madre a los 5 años en una carretera extraurbana. Mamá me dejó allí y se fue. Me recogió una familia. Con años me consiguió mi abuela y yo fui criado por mi abuela. Y me costó entender la paternidad de Dios. Dios se me tuvo que iluminar. Empecé a meterme en el texto sagrado, estudiar la paternidad de Dios, ese rol. Eso es lo que llaman nuestra relación. Acuérdense que hay una diferencia entre comunión, comunicación y relación. Una diferencia. La comunión es el mutuo acuerdo, el compañerismo, la sociedad, la intimidad, la distribución, que se puede alcanzar a través de la oración, de la adoración, de la alabanza, de tu forma de vivir, tu forma de pensar. La comunicación tiene que ver con la oratoria, con el expresarte, con el comunicarte con Dios. Y tu relación tiene que ver con el parentesco. ¿Quién eres tú para Dios y quién es Dios para ti? Dios es tu padre, tú eres su hijo. La relación no se pierde. Usted está en el pecado más sucio y más horrendo de este universo y más degradante, que usted pierde parte de su comunicación. ¿Por qué parte? Porque hay una sola oración que Dios escucha, que es la oración de confesión para consagración, después escuchar a las demás. Usted pierde su comunión, pero usted nunca va a perder su relación. Dios sigue siendo su Padre. Así. Entonces, esto que está escrito lo entendí. Yo digo, wow, me fui y lo estudié. No lo entendía, lo fui, lo estudié y lo comprendí. Oigan que lo que voy a presentar son verdades matademonios. Son verdades de reino. Esto es una verdad verdadera en contraste de las mentiras verdaderas que están en la iglesia. Una mentira verdadera es todo aquello que por años te han enseñado y está en la iglesia como una tradición. Y es una mentira y la tenemos como una verdad. Esto que voy a enseñar es absoluto. Juan, el apóstol, escribe 14:12. Dice: de cierto os digo, hablando Jesús, el que en mí cree. Pero no está hablando de aceptar al plan de salvación. O sea, yo acepto el plan de salvación. No está hablando de la creencia, de la fe que imparte la predicación del evangelio para ser convencido de pecados, del estado de condenación en el que estás, de pecado, y del estado de condenación en el que estás por el Espíritu Santo, y aceptes el plan de salvación y pasas a un estado de regeneración y pasas a ser hijo de Dios. No está hablando de eso. Está hablando de la fe, del cómo tú puedes
depositar la fe 24 horas al día en Jesús, de tener confianza en Él. Entonces Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, es aquí donde está la verdad del asunto que vulgarmente, término militar, me pateó. Yo, pero espérate, ¿por qué Jesús dice esto? Las obras que yo hago, Él las hará también. Entonces, para complementar más el asunto, dice, y aún mayores hará. Voy al texto en el griego a estudiarlo y está igual. Esto no será que Casino de Reina y Cipriano de Valera o San Jerónimo de Estridón o alguno de ellos le añadió esto. No, está igual. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y esto tiene que ver con intercesión. Para poder entender esta verdad de reino, tuve que irme a otros textos que voy a exponer. Dice, cito, Lucas 4, 16, 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, hablando de Jesús. Entró en las sinagogas conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable al Señor. Voy y me consigo con Hechos, el capítulo 10, verso 38, y dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero voy ahora al texto central, donde me llevó a entender cómo se dan estas cosas en Jesús, estas obras mesiánicas en Jesús, y cómo eso se puede dar en mí. Dice, cito, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando formas de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y todos los que y a los que están en los cielos y todos los que están en la tierra y en los cielos y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Presta atención. Estudiando, porque esto que le voy a presentar tiene que ver con un tópico de lo que es la cristología de alta crítica. Libro que ya escribí y que lo tengo congelado. Perdone, lo que voy a decir ahora puede ser que ofenda a muchos, porque van a pensar que es que me la estoy creyendo, la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, la gaseosa del desierto, el tapón del océano y el ombligo del mundo. Pero es una verdad lo que voy a decir. Lo tengo congelado, no lo he sacado a la venta al público, ya está listo el libro, porque creo que ese libro va a ser de tropiezo para mucha gente que está todavía en la religión, en la tradición. Va a ser de tropiezo. Porque cuando estudié la cristología, me fui a la cristología, me di cuenta que había muchas cosas que aprender de esto. Y me di cuenta que la Biblia no registra ni siquiera
un milagro que Jesús haya hecho. Ni uno. Empecé a buscar por todas partes. Ni uno. No está escrito un milagro que Jesús haya hecho. ¿Qué a usted le parece, pastor? Eso hay que explicarlo, ¿verdad que sí? Sí. La Biblia enseña que en el cielo hubo una reunión. El gran yo soy, Dios Verbo y el Espíritu Eterno. En pro o a ver cómo nosotros sacamos al hombre del estado de caído que está en Adán, ese hombre caído, del cual recibió la simiente satánica que es el pecado y la naturaleza satánica que es la muerte. ¿Cómo hacemos para sacarlo de allí? Y hubo una reunión. Lo dice la Biblia. Dicha reunión, el Espíritu Santo se encargó de hacer recopilación y registro de todo lo que se estaba diciendo en el cielo y empezó a dárselo a los profetas para que escribieran de todo lo que se dijo allá. Entonces Isaías registra donde en la reunión que hubo el gran yo soy, oído, esto es una locura, reprendo al diablo, que no era padre. No se puede llamar al gran yo soy como el Dios Padre. No existía el Dios Hijo. La gente no ha entendido la mentalidad de Pablo cuando habla acerca de la preexistencia de Jesús. No ha entendido que Pablo está centrado en el verbo, no en Jesús como persona, como ser humano. Jesús tuvo un comienzo, hubo un nacimiento, fue engendrado, fue concebido. Aceptas el término concebido que no aparece en el texto original. Fue recibido en un vientre y fue dado a luz por una mujer. Hay un principio en la humanidad de Jesús. Por tanto, la preexistencia es del verbo. Y estando allá, el gran yo soy dice, ¿a quién irá? ¿Quién irá y a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Se acuerda de eso que está en el texto de Isaías? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el verbo responde, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Ya? A ese verbo, estando allá en la eternidad, para venir se le dieron condiciones. O sea que no fue que el gran yo soy lo empujó y vino, o él vino simplemente porque dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. No, no. El gran yo soy le dio condiciones al verbo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Todo eso está registrado en la Biblia. Y hubo una conversación donde el gran yo soy le participó al verbo del estado de humillación en la cual él tenía que caer y tenía que vivir. Y dándose las condiciones, el verbo decía, heme aquí, envíame a mí. No puedo entrar en detalles cuáles son. En mi libro todo esto está escrito. Entonces cuando Juan registra, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Y ese verbo vino y se hizo carne. El verbo nadie lo hizo carne, él vino y se hizo carne. Él se hizo carne. Cuando el verbo viene y se hace carne, entonces es cuando nace la figura del teantropos, que es el término compuesto Dios hombre. Y se da lo que se conoce teológicamente como la unión hipostática. La unión hipostática es la unión de dos naturalezas indisolubles, inseparables, donde el verbo nunca más puede salir del cuerpo de Jesús. Nunca más.
Por eso es que cuando Jesús muere, oído esto, Pastor Yuri, cuando Jesús muere, quien va al Hades o a la parte más baja de la tierra es el espíritu y el alma de Jesús, pero el cuerpo se queda en la tumba, usted lo sabe, pero el cuerpo no vio corrupción, porque quien preserva el cuerpo es el verbo que se quedó en el cuerpo, porque no podía salir ese cuerpo. Es una unión que jamás el verbo puede salir del cuerpo de Jesús. Nunca. Entonces tenemos ahora, caminando por las calles de Jerusalén, en lo que llamamos ahora Palestina, caminando al Dios hombre, al Theantropos, al verbo encarnado. No sé si usted sabía, lo va a saber. Jesús es todo Dios y todo hombre. Nunca diga 100% Dios y 100% hombre. Eso no cuadra en la teología porque es un 200%. No. Jesús es todo Dios y todo hombre. O sea que en las calles de Jerusalén vemos a Dios hombre, al Dios hombre. Dios se hizo carne. Por eso es que la encarnación del verbo y nace la figura del Theantropos, se conoce teológicamente como la humillación de Dios en el verbo. El primero que se humilla para que el hombre sea salvo es Dios, el gran yo soy. ¿Quién es usted para no humillarse? Y tenemos en las calles de Jerusalén al Dios hombre, Theantropos. Y ese hombre vino para llevar a cabo el plan de regeneración, que el hombre estaba caído. Regeneración es volverte al género original en la que tú estabas antes de caer en Adán. O sea, regeneración es volverte al estado de Adán antes de caer. Eso es regeneración. Pero para que ese Dios hombre pudiese llevar a cabo eso, tenía que hacerlo como hombre y no como Dios. No como Dios. Nunca Jesús operó como Dios estando en la tierra para llevar a cabo el acto de regeneración del hombre. Nunca. Se dieron ciertas manifestaciones en él como Dios, donde operó en lo divino, pero que no quebrantaron el plan de regeneración. Recibió adoración, solamente Dios recibe adoración. Perdonó pecados, solamente Dios perdona pecados. Se apeló el título de yo soy Ayat, el eterno presente Dios. Yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y si no creéis que yo soy, moriréis en vuestro pecado. Ayat, el eterno presente de Dios. Y le cambió el sentido a la inspiración de las Escrituras. El único que le puede cambiar el sentido a la inspiración de las Escrituras es quien la inspiró. Y Jesús cambió el sentido de la inspiración de las Escrituras como verbo, como Dios. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo. Cambió el sentido de la inspiración de las Escrituras. Pero todo eso que Jesús hizo como Dios, no quebrantaron el plan de redención. Maestro, ¿qué usted quiere decir cuando habla de quebrantar el plan de redención? Que si Jesús opera en la divinidad para echar fuera un demonio, para sanar los oprimidos por el diablo, el primero que se va a quejar delante de la presencia de Dios es el diablo y se lo va a decir: Jehová, yo vengo a hablar con vos. Y Jehová le va a decir: ¿qué pasó, diablo? Chico, a quien yo vencí en el huerto del Edén fue un hombre. Tiene que ser un hombre que me venza. Y aquel está como Dios haciendo obras. Entonces, Jesús nunca operó en su divinidad para deshacer las obras del diablo. El único milagro que Dios hizo, que según he estudiado,
que está en la Biblia y que no tiene nada que ver con el plan de regeneración, como verbo, apelando a lo divino, fue cuando convirtió las aguas en vino. Es el único, porque le dijo a su madre, mujer, mi hora no ha llegado. Pero todo lo demás lo hizo como hombre. ¿Cómo se dio esto? En Jesús se dio la kenosis. Lo acabamos de leer en Filipenses. Allí está, lo acabamos de leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí está el contraste entre Satanás y Jesús. Que Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Wow. Sino que se despojó. Ese término, despojó, ese verbo despojarse, es la palabra kenosis, derivado de la palabra kenaos, que significa vaciarse, despojarse de todas sus prerrogativas, atributos y principios. Es decir, no dejando de ser Dios, tenía que dejar de operar como Dios. Jesús nunca operó en la omnipresencia. Podía, estaba limitado en un cuerpo. Como Dios nunca operó en la omnipresencia. Nunca operó en la omnipotencia, podía operar a su poder divino. Nunca operó. Y nunca operó en la omnisciencia. Yo no sé si usted sabía esto. De aquí viene algo crudo, lo que le voy a decir. Nunca operó en la omnisciencia. Usted podría decir, maestro, pero es que Mateo dice que conociendo los pensamientos de ellos. No, eso fue lo que Mateo escribió porque eso fue lo que vio. Pero Mateo desconocía la vida del Espíritu en Jesús. Quien le da información a Jesús de lo que los fariseos y saduceos estaban pensando y cavilando en su pensamiento, era el Espíritu Santo que estaba en Jesús. Por palabra de sabiduría, por palabra de ciencia, por discernimiento de espíritu, operaron los dones en Jesús por el Espíritu que estaba en él y le informaba las cosas que la gente estaba pensando. Pero Jesús nunca operó en la omnisciencia. Cuando Lázaro muere, le pregunta a Marta, ¿dónde está la tumba? ¿Dónde le pusiste? Llevadme donde le pusiste. Si es omnisciente porque no sabía. Fue a ver si la mata tenía higo y dice que la consiguió sin higo. Fue a ver, porque si era omnisciente porque no sabía que la mata no tenía higo. Porque cuando la mujer del flujo de sangre lo toca, él voltea y alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Si era omnisciente porque no sabía quién no había tocado y buscaba entre la multitud y la mujer se descubre, Señor, fui yo. Si era omnisciente porque cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿cuándo es tu venida para el establecimiento del reino, el milenio? Jesús le dice, ni los ángeles de los cielos saben, ni el Hijo lo sabe, solamente el Padre. Si es omnisciente o operaba en la omnisciencia mientras estuvo en la tierra, ¿por qué no sabía cuándo era su venida para el establecimiento del reino? Ahora sí lo sabe porque ya está sentado a la diestra del Padre, está glorificado. Pero en el momento que le preguntan los discípulos eso, dijo, yo no lo sé. ¿Usted está acá? Sí, porque la gente que está ahí en las redes, me parece que eso me está predicando solo, no digo nada. O sea, no operó en la omnisciencia. Se vació. ¿Cómo se dieron los milagros? Se produjo otro. Un factor que es muy determinante. Se produjo la plerosis, derivado de la palabra pleroma, que significa llenarse de algo de alguien. Este es del Espíritu Santo que vino a morar en él. Eso se llama pleroma. Plerosis tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo en él.
Entonces, cuando voy al texto sagrado, Hechos 10:38, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando leo Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había creado y en el día de reposo entró en las sinagogas conforme a sus costumbres y se levantó a leer y se le dio el libro de Isaías, del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos por el diablo, y a predicar el año agradable del Señor. Entonces me di cuenta que aquí quien hizo el trabajo fue el Espíritu Santo, no Jesús. Porque cuando echó fuera demonios, le atribuyeron el poder que emanó de Jesús para que el demonio saliese de ese cuerpo. Se lo atribuyeron al diablo. Por Belcebú echa fuera los demonios. Y Jesús dijo: no, yo no echo fuera demonios por Belcebú, yo echo fuera por el Espíritu Santo que mora en mí. O sea que quien echaba fuera los demonios es el Espíritu Santo. Cuando la mujer toca el vestido, dice: alguien me ha tocado, porque poder, la palabra poder es dunamus, dynamite, dinamita, fuerza explosiva, poder salió de mí. El poder del Espíritu Santo emanó de él, se exterioriza de él, porque el Espíritu Santo viene a estar con nosotros para dos funciones, entre muchas, pero dos funciones en relación al poder. Uno, para producir una implosión en nosotros a nuestro favor, y dos, para producir una explosión a favor de los que nos rodean. Ahí se dio la explosión, ¡boom!, una detonación. El Espíritu sanó. Entonces tenemos un Jesús que está lleno del Espíritu Santo, y que el Jesús caminó en dos factores que son determinantes para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra, entre otros, pero quiero hablar de esos dos, que se consideran como elementos de cooperación, que es la fe y la palabra. Jesús deposita la fe en una palabra que el Padre le dio, y el Espíritu Santo toma esa fe o esa palabra en fe, el cual Jesús creyó, y ejecuta en el mundo físico lo que ya en el mundo espiritual es un hecho. Y es el que produce el milagro, es el Espíritu Santo, no Jesús. ¿Podía Jesús producir milagros sin la ayuda del Espíritu? Sí, pero daña el plan de redención o de regeneración. Porque al que yo vencí en el huerto de Edén fue un hombre, tiene que ser un hombre que venciera al diablo, no Dios. Entonces Jesús camina 3 años y medio operando por el Espíritu. 3 años y medio operando por el Espíritu. Reúne a sus discípulos y le dice: me voy. Yo me imagino el rostro de los apóstoles encorvados, lleno de tristeza, y Jesús le dijo: porque les he dicho que me voy, tristeza hay en vuestros corazones. Oiga lo que viene. Pero no los dejaré huérfanos, orfano, donde viene la palabra orfanatorio. Es por eso que cuando un hijo de Dios camina como los mismos mendigos en la iglesia, no se sientan con el rey a comer en la mesa, sino que comen de las migajas que caen de las mesas. No, usted está llamado a sentarse usted está llamado a sentarse en la mesa con el rey. David, Mefiboset, tipo de Jesús y nosotros. Siéntese en la mesa. Deje de comer de las migajas. Perdona al vulgo, usted no es un perro para que coma de las migajas de la mesa. Usted es hijo de Dios. Usted me oye, usted es hijo de Dios.
La riqueza más grande que Dios tiene en los cielos somos nosotros los santos. Tuve un día que llamarle la atención a una hermana porque se puso a orar desde el púlpito: Señor, somos trapos de inmundicia. Yo era el pastor de la iglesia y la bajé del púlpito. Hermana, présteme el micrófono, por favor. Disculpe. Porque cuando el profeta dice que somos como que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, el trapo de inmundicia, eso es lo que ese era el tipo de toalla sanitaria que usaba la mujer para parar el periodo menstrual. Eso es un trapo de inmundicia. Usted ni siquiera sabe lo que está diciendo. Señor, yo no valgo nada. Yo soy un pecador. Usted no tiene una identidad en Cristo, por eso vive así. Entonces dice: no me voy, pero no los dejo solo. Les enviaré otro. Oído que no dice él, dice otro. Oído, no soy yo, otro vendrá. Porque yo me voy a sentar a la diestra de mi Padre para interceder por ustedes. Pero el interceder por ustedes, si se puede decir, está en segundo lugar, por decir algo, en relación a la morada del Espíritu. Porque dice el texto sagrado: las mismas obras que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces tenemos un Espíritu Santo morando en nosotros, como moró en Jesús, para continuar las obras que comenzó en Jesús. Pero eso no está pasando en la iglesia. Entonces cuando me doy cuenta, yo digo, se me prende el bombillo. ¡Ping! Por eso es que Jesús dice que somos llamados a hacer las mismas obras que Jesús hizo y aún mayores. Y cuando voy al texto original, el término mayores no tiene solamente que ver con cantidad, sino con calidad. O sea que el Espíritu Santo, yo no sé cómo va a caer esto a los religiosos, reprendo al diablo. Esas son las falsas cosas que el maestro enseña. Para los carnales que no entienden estas verdades. Que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros para hacer milagros que ni siquiera en la vida de Jesús se dieron. Maestro, pero eso no sería quitarle la gloria a Jesús. No, porque los milagros se van a hacer en su nombre. En mi nombre echaréis fuera demonios. En mi nombre sanarás a los enfermos. Es en el nombre de Jesús, por la autoridad, por el poder, por la posición, por la posesión, por el legado, por la herencia, por lo que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús. En su nombre voy a echar fuera demonios. ¿Pero quién no va a echar? El Espíritu Santo que está en mí. Yo no puedo. Le digo algo. Nosotros como seres humanos no podemos con el diablo. Jamás. El diablo es un ángel, es un querubín único en su especie. Tiene un poder que es devorador, violento, mata, huir, te destruye. Es la palabra vía. Y como Dios sabe y Jesús sabe que nosotros no podemos con el diablo, que nunca vamos a poder con él, entonces nos dio un poder que supera el poder satánico, que es el poder del Espíritu Santo, que está en nosotros. Entonces, el Espíritu está en mí. Yo pregunté un día en una congregación: ¿usted cree que hubo alguien que levantó la mano? Uno solo, que andaba conmigo, que es mi discípulo. Y pregunté: ¿cuántos Mesías hay acá en esta congregación? Levanta la mano los Mesías. ¿Usted cree que alguien la levantó? Entonces cambié la pregunta, perdón, creo que no me entendieron. Levanten la mano los Cristos. ¿Usted cree que alguien la levantó? Y cuando el que estaba sentado la levantó, yo también la levanté. Le digo: por lo que me estoy viendo, usted no tiene una identidad en Cristo. Porque la palabra Cristo o Mesías significa ungido. Y todo el que tenga el Espíritu Santo es un Cristo, es un ungido. Aquí todos somos Cristo, aquí todos somos ungidos. Yo no dije cuántos Jesucristos hay aquí. Porque Jesucristo es uno solo. El único que fue ungido
para salvar al hombre y sacarlo del estado de miseria y de condenación en la que estaba, es Jesús de Nazaret. El único. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él es absoluto. El lugar de Él como Jesucristo no lo puede ocupar nadie. Pero si nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos los ungidos de Jehová. Aló, somos los ungidos de Dios. Entonces ya tenemos el Espíritu. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Párese en la mañana y en la oración dígale: Señor, dame poder. Dame poder. Dame poder. Yo te voy a decir: no tengo más para darte. Todo te lo di. Es como que si le estuviese pidiendo a Dios más vida eterna. ¿Cómo te voy a dar yo más vida eterna si toda la tienes? Es como que si le estuviese pidiendo a Dios: dame más justicia. Pero ¿cómo te voy a justificar más si ya te justifiqué todo? Yo no tengo más justicia para darte, no tengo más vida para darte, no tengo más poder para darte, porque mi poder está en ti. Pablo dice y habla de la supereminente grandeza de su poder, el cual operó en nosotros a favor nuestro y el cual opera en nosotros a favor de lo que nos rodea. Lo dice Pablo. Y el término supereminencia, grandeza de su poder, lo que quiere decir es un poder ilimitado. No tiene medidas, no tiene anchuras, no tiene alturas, no tiene honduras. Y resulta que en usted y en mí mora el dunamos de Dios, que es la dinamita. Y dentro de esa dinamita hay tres poderes, que es el kratos, el ischus y el energen. O sea, en nosotros está el poder del Espíritu Santo. Y dentro de ese poder hay tres poderes que se van a manifestar de acuerdo a las circunstancias o a la necesidad que haya. Hay tres poderes. Se lo voy a decir de esta forma, reprendo al diablo, pero es verdad. Nosotros tenemos tanto poder que ni siquiera Dios nos sobrepasa en poder. Si usted analiza el poder desde el punto de vista en cuanto a operación, nadie puede sobrepasar el poder de Dios. Nadie. Porque usted con todo y que en usted mora el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, usted nunca podrá construir los mundos. Pero cuando nosotros analizamos el poder de Dios desde el punto de vista cuantitativo, no cualitativo, cuantitativo, la misma capacidad de poder que hay en Dios está en nosotros, porque en nosotros mora el Espíritu Santo, que es Dios. Está en usted. Una hermana cantaba y decía: yo no canto tan bien como la hermana. Yo a veces cantaba y Dios me dijo: no cantes, escribe las adoraciones que yo las leo mejor. Desafino tanto que Dios dijo: no, escríbelas, yo las leo, no me cante. Y la hermana cantaba una canción que en sí tiene verdad, pero que también tiene la más grande mentira de este mundo. Decía: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Eso es verdad, ¿sí o no? Aquí viene la mentira. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y arrancó el del bajo y el de la charrasca y del güero. En el principio el Espíritu. Y los hermanitas danzando, cantando que la primera parte es verdad, pero la mentira más grande está después. Porque cuando yo senté al hermano, usted sabe lo que usted cantó. Siéntese y analice el poder que se desató en la creación desde el punto de vista cosmológico y cosmogónico. Que quien hizo los mundos,
Todo lo que usted ve, las estrellas, la tierra, los planetas, los mares, archipiélagos, lagos, y para ustedes contar toda la creación, quien la hizo no fue el gran yo soy. El gran yo soy solo dictaminó la palabra: sean, produzcan, háganse. Y esa palabra, que es el verbo, la tomó el Espíritu Santo y produjo y creó el universo. Quien hizo el universo desde el punto de vista formativo fue el Espíritu Santo. Por eso dice: el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Y la palabra moverse es un término del hebreo que significa o da la idea cuando la gallina se sienta sobre el polluelo o sobre los huevos para darle calor a los huevos y crear el polluelo. Pero que cuando se refiere al Espíritu Santo no lo hace en forma estacionaria. Y lo que quiere decir el texto: el Espíritu Santo les daba calor a la palabra que el Padre soltó para crear el vasto universo. Eso fue cuando en el principio. ¿Usted cree que si el Espíritu Santo se estuviese moviendo con usted como se movía en el principio, ya estuviéramos aquí? Yo fuera un predicador cieguito y chaguado, se fue todo el mundo, me dejaron aquí botado, que no se oye nada. ¿Por qué no se está dando en la iglesia? ¿Por qué la hermana Petra, si es que es una hermana Petra que está allá, no es con usted, la hermana Petra, que estuvo más de 30 años sirviéndole al Señor, la mata un maldito cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué hogares disfuncionales? El mayor índice de divorcio que hay en las instituciones religiosas lo tenemos entre la iglesia evangélica. El mayor índice de divorcio. No se lo pierdan los evangélicos divorciándose. Y los dos son hijos de Dios, tienen justicia, tienen vida, son regenerados y tienen al Espíritu Santo. ¿Dónde está Dios en esto? Los hijos de los pastores, después que cumplen 18 años, no quieren saber nada del evangelio. Los hijos de las familias cristianas, después que cumplen su mayoría de edad, no quieren saber nada del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio, el que nosotros estamos predicando, no les ofrece nada. Es la misma rutina, el mismo cansancio, las mismas predicaciones, el mismo déjalo que se mueva, que nunca se mueve nada. Traemos: los ciegos se van ciegos, los sordos se van sordos, los mudos se van mudos, los muertos nunca resucitan, los leprosos no son limpiados. Aquí tiene que estar pasando algo, chicos. Por eso es que la gente no tiene problemas con Dios. La gente tiene problemas con el evangelio que nosotros estamos viviendo, que no le ofrece nada al mundo que se está perdiendo. Un mundo que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo escogido de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Se está dando eso, señores? Graneaditos. En minúsculos, en personas que sí creyeron, que están persuadidos de estas verdades, que están consagrados para Dios y Dios los está usando. Por eso se cuenta, hermanos, minúsculos. Que eso debe ser el pan de cada día. Los milagros en nuestras congregaciones. ¿Sabe qué me da pena a mí? Que usted llegue a una iglesia y le diga a la gente: pase los que están enfermos, y no queda uno. Y son creyentes evangélicos todos. Santiago dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo? Santiago tira una radiografía. ¿Está alguno enfermo? ¿Está Abraham? A ver, Abraham, si es que hay. Si hay, llame a los ancianos. Si hay, llame a los ancianos. Santiago no dice que cuando los ha pasado a poner las manos. Porque la imposición de manos para el mundo que se pierde. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuáles enfermos? Los que están en el mundo, no en la iglesia. Ahora hay que preguntarle al revés. ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno sano? ¿Está alguno sano? Hay que preguntarle al revés. Eso da pena. Eso da vergüenza. ¿Y sabe por qué se da eso? Se lo digo. Porque no hay una vida en el Espíritu.
Jesús dijo, el Espíritu Santo, cuando interrumpió las fiestas de allá de el Pentecostés, al final de las fiestas, los tabernáculos, Jesús entró y dijo, el que tenga sed venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan dice después, más adelante escribe, 40 años después dice, y esto hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Y me llama la atención algo, que Jesús tipifica el Espíritu como río y usa el plural, ríos. ¿Y sabe por qué? Plural, porque son muchas las manifestaciones que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas. Muchas. Múltiples cosas viene a hacer el Espíritu a través de nosotros. ¿Y sabe por qué lo tipifica como río? Porque el Espíritu Santo no vino a estancarse en la vida de la iglesia. Vino fue a fluir, a fluir, a fluir. El hecho de que el Espíritu Santo esté estancado, circunscrito, apagado, contristado, es por la vida que tú estás llevando de pecado en forma deliberante. La iglesia, hay mucha gente que está pecando con premeditación, alevosía. No les interesa el Espíritu Santo, les resbala el Espíritu Santo. Están cometiendo actos de profanación, de traición y sacrilegio en contra del templo del Espíritu Santo, usando su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, que no es propiedad de usted, porque usted fue comprado con precio de sangre. Usted le pertenece al Espíritu Santo, pero sin embargo usted está haciendo lo que le da la gana con su cuerpo. Usted no tiene respeto por lo sagrado. ¿Usted me está oyendo? Usted no tiene respeto por lo sagrado. No hay devoción. Hay una hermana que cantaba una canción y con esto hay mucho que decir, pero el tiempo. Hay una hermana que cantaba una canción que decía, invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Invitamos al Espíritu Santo. Cuando bajó del púlpito, digo, hermana, qué falta de respeto esa de usted. ¿Por qué, maestro? El Espíritu Santo no es un invitado, ni es un invasor, ni es un inquilino. Él es el dueño de la casa. Usted no tiene que estarlo invitando, Él te invita a ti. Y no sé cómo va a caer esta bomba que voy a tirar ahora, sin quitarle valor a la omnipresencia del Dios Padre y del Dios Hijo. No sé cómo le va a caer esto. Ahora mismo se lo garantizo por la Biblia, que quien está acá en esta iglesia ni es Dios Padre ni es Dios Hijo. Aquí está es el Dios Espíritu Santo. Dios Padre está en su trono, el Hijo está a la diestra, y todo lo que el Dios Padre, Dios Hijo vayan a hacer con usted y conmigo, lo va a hacer es por la persona del Espíritu Santo. Por eso se nos dio la persona del Espíritu Santo. Ya ellos hicieron su obra, ellos están sentados, ellos terminaron. La iglesia recibió el Espíritu Santo para hacer el trabajo y terminar lo que Jesús comenzó, que es la implantación del reino sobre la raza humana que se está perdiendo. ¿Lo estamos haciendo? No. No hemos entendido que somos embajadores de Cristo para el mundo y estamos fungiendo como espías del diablo, participando del mundo dentro de la iglesia. No hemos entendido que no hemos entendido lo que es el sentido de traslado, que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. No sé qué carrizo usted hace en las tinieblas. Es como el perro que vuelve al vómito y el puerco que vuelve al lodo después de ser lavado. No hemos entendido el sentido de conveniencia, que todo me es lícito, pero que no todo me conviene. Eso no lo hemos entendido nosotros. Entonces tenemos un jueguito, y perdone usted el vulgo, una mamadera de gallo. Un jueguito con las cosas del evangelio, que va, que te reconcilia, que te reconcilia, que te descarría, que te recarría, que te reconcilia, y nunca tomas una seriedad. Entonces estás en una iglesia como en la mecedora moviéndote, pero no avanzas. Eres inútil, eres un delincuente dentro de la iglesia. Eres inútil para Dios.
Pero eso no son ustedes, eso es por allá por los esquimales, los evangélicos de allá de los esquimales, aquí eso no pasa. ¿Usted está acá? Necesitamos devoción. No se le olvide esto, Dios Padre es una persona, Dios Hijo es otra persona y Dios Espíritu Santo es otra persona. Son uno, sí, mutuo acuerdo, en compañerismo, en intimidad, en sociedad, en distribución. Usted blasfema contra el Padre y blasfema contra el Hijo, pero no blasfema contra el Espíritu Santo porque no le va a perdonar. Es diferente. ¿Qué usted me quiere decir, maestro? Cuando usted se levante, todos los días lo hago. Me levanto y converso con el Padre. Y hablo con el Padre solo. Y no le atribuyo nada del Padre que tenga que ver con el Hijo. Padre, yo te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. No, quien murió fue mi Hijo, no yo. Y hablo con el Padre cosas del Padre. Porque como yo conozco al Padre, sé el rol del Padre porque estudié la paternidad de Dios. Yo sé qué le debo decir al Padre como Padre. Y después que termino con el Padre, agarro al Hijo. Jesús, vengo a hablar contigo ahora. ¡Wow! Y empiezo a hablar con el Hijo. Y después que termino con el Hijo, tomo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, vengo a hablarte ahora a ti también. Y después que hablé con ellos, que pedí perdón, vamos entonces ahora a la alabanza. Hablo con el Padre, hablo con el Hijo, hablo con el Espíritu Santo. Por separado, son 3 personas. Nosotros a menudo, si es que tenemos comunión e intimidad, la tenemos con el Padre, la tenemos con el Hijo, pero la persona del Espíritu Santo la tenemos olvidada. Es a quien menos se le está cantando en nuestras congregaciones. ¿Quieren más? ¿Quieren más? Ahí están los libros. Vaya. Adquiérenlo, cómprenlo, lléveselo. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.